Historia de México en 1827. La ruptura total con España. Capítulo 1. Sedición frustrada. La indignación en contra de los hispanistas llegó al paroxismo el 19 de enero de 1827, con una conspiración en contra de la independencia del país. Al frente del movimiento se encontraba el fraile dieguino Joaquín Arenas. Sus objetivos eran derrocar a Guadalupe Victoria y aprender a Vicente Guerrero. La conjura expresaba el descontento por la falta de gobernabilidad y el caos que envolvía a la nación. Para llevar a cabo su plan, Arenas recurrió a Ignacio Mora, comandante de la Ciudad de México. De acuerdo con el religioso, el proyecto estaba avalado por la corona española, así como por muchos comerciantes, generales y canónigos. Mora escuchó tranquilamente las intenciones de Arenas y luego, acompañado por testigos, lo arrestó por traición a la patria. El fraile se negó a nombrar a sus cómplices y argumentó que habría actuado en defensa de la religión. Capítulo 2. Dudas acerca de la autonomía. A casi 6 años de la independencia, la situación en México era inestable. Los españoles que permanecieron en el territorio mexicano vivían inmersos en la incertidumbre y el miedo. Por otro lado, algunas personas comenzaron a cuestionar la emancipación y no confiaban en el régimen establecido. Capítulo 3. Adiós a los gachupines. La conspiración del padre Arenas reavivó sentimientos antiespañoles que se gestaban desde años atrás. Los españoles peninsulares, conocidos comúnmente como gachupines, ocupaban puestos de importancia política aún después de la independencia. En realidad, los españoles constituían un poco más de 0.1% de la población de la República Mexicana, pero formaban el 8% de la élite. Ello se reflejaba en su lugar preponderante en el comercio, puestos eclesiásticos, cargos militares y posiciones burocráticas. Los conflictos se exacerbaban con la crisis económica que azotaba a la nación. Los empresarios mexicanos competían con las antiguas élites virreinales, por lo que presionaron al gobierno para expulsarlos del país. El 10 de mayo de 1827 se aprobó la Ley de Empleos, que prohibía a los españoles el ejercicio de todo cargo público, civil o militar de jurisdicción federal, mientras España no reconociera la independencia mexicana. Capítulo 4. Efectos de la legislación. La expulsión de los españoles acarreó muchas consecuencias. En el caso del clero fue devastadora. Los hospitales y las escuelas a cargo de las órdenes regulares fueron los principales afectados. La partida de los peninsulares acabó con el sistema tradicional que regía estas instituciones. Gran parte del clero regular era de origen ibérico. Por otro lado, después de la revuelta de Manuel Montaño, la logia escocesa resultó gravemente mermada. Algunos de sus miembros, como Nicolás Bravo, se fueron al exilio. El descontento contra los conflictos entre las logias dio lugar al surgimiento de dos grupos. En primer lugar se creó el grupo de los novenarios, quienes buscaban atraer individuos que no estuvieran afiliados a los escoceses ni a los yorquinos. Asimismo, aparecieron los imparciales, que querían deshacerse de las influencias masónicas en las próximas elecciones. Capítulo 5. Muere el pensador mexicano. En 1827, la nación mexicana perdió a uno de sus hijos más honorables y trascendentes. José Joaquín Fernández de Lizardi murió de tuberculosis a los 50 años de edad. Debido a su extrema pobreza, fue enterrado en una tumba anónima donde jamás se talló su anhelado epitafio. Aquí yacen las cenizas del pensador mexicano, quien hizo lo que pudo por su patria. Capítulo 6. Vida independiente. Diversos conflictos entre los estados y las logias precipitaron una decisión radical. En diciembre se promulgó la primera ley que ordenaba la expulsión de algunos españoles. Los enfrentamientos continuaron y el 23 del mismo mes, Manuel Montaño proclamó un plan que pedía la expulsión del enviado especial Poinsett, la supresión de las logias masónicas, el retorno al orden constitucional y la disolución del gabinete. Pese a que el vicepresidente Bravo se unió al movimiento, este fue sometido por el general Vicente Guerrero. Capítulo 7. Un mal inicio. Una vez que se consumó la independencia, los gobiernos mexicanos se enfrentaron a una severa realidad económica. Las administraciones se vieron obligadas a concentrarse en los fines inmediatos, es decir, mantener la burocracia y los militares, así como a combatir a la oposición. La carencia de un plan de nación unificado, debido a diversas ideologías en pugna, se reflejó en el plano económico. La constante rotación de gobiernos, en especial de secretarios de Hacienda, dificultó la articulación de un proyecto que sacara adelante al país y regenerara su estado financiero. Capítulo 8. Ingenuidad.
Los gobernantes de los primeros años del país independiente confiaban en la amplia riqueza del territorio descrita por personalidades como Humboldt. Ello los llevó a actuar de manera irresponsable en materia económica. En pocas palabras, muchos mexicanos tenían la idea de que el simple hecho de ser independientes traería consigo el despliegue económico. Capítulo 9. Recurrir al extranjero. Al percatarse de la carencia de recursos para llevar a cabo sus planes y organizar la economía, los gobiernos se vieron obligados a pedir prestado para salir adelante. Así, contrajeron créditos con naciones como Inglaterra. Dicho país, por su parte, aprovechaba la emancipación de las naciones americanas para ampliar sus mercados e inversiones. Capítulo 10. El primer préstamo para el país. México se hallaba en circunstancias poco favorables para sostener un compromiso financiero. La inestabilidad política y la constante lucha por el poder brindaba poca confianza para los inversionistas. Con todo, el primer empréstito que México contrajo tuvo lugar en mayo de 1823, durante el imperio de Iturbide. El segundo se aprobó el 27 de agosto del mismo año. Ambos se contrataron bajo condiciones desfavorables para México, debido a los elevados intereses. Capítulo 11. La deuda, un pesado fardo. El 28 de julio de 1824, el gobierno de Guadalupe Victoria decretó el reconocimiento de compromisos financieros pasados. Se asumió la responsabilidad de pagar las deudas contraídas por los últimos gobiernos virreinales hasta septiembre de 1810, así como los adquiridos por los insurgentes hasta el Plan de Iguala de 1821 y los que le siguieron hasta junio de 1824. A pesar de que esto representaba una gran carga para el gobierno, no había opción si se quería obtener el reconocimiento de los países europeos. Desde 1823 a 1827, el gobierno mexicano se ganó la confianza de europeos e hispanoamericanos. No obstante, la expulsión de los españoles de 1827 perjudicó la economía mexicana. Como los ibéricos poseían parte importante de las inversiones en el país, con su partida, ese capital se perdió. Así, el gobierno hubo de suspender el pago a la deuda externa, el 1 de octubre de ese año, situación que perduró hasta 1830. Capítulo 12. A pagar. En 1837, con el objeto de poder pagar la deuda externa, el presidente Bustamante creó un banco nacional. Se le destinaron las aduanas de Tampico y Veracruz para cubrir la mitad de la deuda, mientras que la otra mitad se saldaría con la venta de terrenos baldíos en Texas, Chihuahua, Nuevo México, Sonora y California. Sin embargo, esto tampoco funcionó como se esperaba, ya que la precaria situación económica del Estado no permitió otorgar los aranceles de los puertos. En 1838, Francia exigió la liquidación de 600,000 pesos. Inglaterra tuvo que mediar en el conflicto, ya que el bloqueo francés perjudicaba la recaudación para el pago de sus propios préstamos. La irregularidad de pagos de la deuda externa fue constante durante la mayor parte del siglo XIX mexicano.